Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y decisiones que tomamos casi sin pensar. Todos queremos vivir con más paz, claridad y propósito, pero a veces no sabemos por dónde empezar. El budismo enseña que la transformación interior no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la práctica constante de ciertos principios que nos ayudan a despertar. En este video exploraremos 6 principios esenciales del camino budista para transformar tu vida desde adentro. Imagina que estás caminando por la calle con el teléfono en la mano. Tu mente está en lo que pasó ayer o en lo que podría salir mal mañana. Llegas a tu destino, pero no recuerdas el trayecto. Tu cuerpo estuvo ahí, pero tu mente no. Ese pequeño ejemplo resume el modo en que la mayoría vivimos. Distraídos, desconectados de lo que ocurre aquí y ahora. El primer principio budista, la atención plena, nos invita a despertar de ese estado de inconsciencia. No se trata de una técnica mágica ni de detener los pensamientos, sino de aprender a observarlos sin dejarnos arrastrar por ellos. Es el arte de volver, una y otra vez, al momento presente. El Buda enseñaba que el sufrimiento nace cuando la mente se aferra a lo que ya pasó o teme lo que aún no ha ocurrido. La atención plena corta ese ciclo. Cada vez que llevas tu conciencia a la hora, te liberas un poco del peso de la preocupación, del pasado y de la ansiedad por el futuro. Estar presente significa darte cuenta de lo que estás viviendo sin querer cambiarlo, sin juzgarlo, simplemente observando. Comer con atención. Escuchar con atención. Respirar con atención. Cuando logras eso, algo profundo cambia. Lo ordinario se vuelve sagrado. Piensa cuántas veces reaccionas sin pensar. Dices algo de lo que luego te arrepientes, tomas decisiones impulsivas, te enojas sin entender por qué. La atención plena te da ese pequeño espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio es libertad. Ahí puedes elegir conscientemente cómo responder. El Buda lo explicaba con una imagen simple. Así como un espejo refleja lo que se pone frente a él, la mente debe reflejar la realidad tal como es. Pero la mayoría vivimos con un espejo empañado por el deseo, la ira o el miedo. Limpiar ese espejo es practicar la atención plena. No necesitas un templo para hacerlo. No hace falta meditar por horas o irte a una montaña. Solo necesitas recordar. Cuando caminas, siente tus pasos. Cuando hablas, escucha de verdad. Cuando respiras, nota el aire entrando y saliendo. Esas pequeñas pausas son semillas de claridad, y con el tiempo, esa claridad se vuelve una forma de vivir. El Buda decía que una mente consciente es como un lago en calma. Refleja todo con precisión. Una mente agitada, en cambio, distorsiona todo lo que ve. Si aprendes a observar sin reaccionar, descubrirás que muchas de tus preocupaciones se disuelven por sí solas. Pero la atención plena no solo sirve para encontrar calma, también abre la puerta al segundo principio, la compasión. Cuando estás presente, comienzas a ver el sufrimiento del mundo con ojos nuevos. Ya no lo ignoras ni lo juzgas, lo comprendes. La compasión, en el budismo, no significa sentir lástima. Significa reconocer el dolor, propio y ajeno, y responder con sabiduría. Es mirar el sufrimiento sin huir, es decir, yo también entiendo eso, y actuar desde el corazón. El Buda enseñaba que todos los seres desean lo mismo, ser felices y evitar el sufrimiento. Cuando entiendes eso, surge una conexión natural con los demás. La compasión nace de la comprensión profunda de que no estamos separados. Tus palabras pueden sanar o herir. Tus actos pueden aliviar o aumentar el dolor. Ser compasivo no siempre es fácil, especialmente cuando alguien te hiere. Pero el budismo dice que la ira es como sostener una brasa encendida esperando quemar a otro. Quien realmente se quema eres tú. Responder con compasión no es debilidad, es fortaleza emocional. La compasión también se practica contigo mismo. ¿Cuántas veces te juzgas con dureza,
Te castigas por tus errores o te repites que deberías ser mejor. El camino budista te recuerda, nadie crece desde el rechazo, solo desde la comprensión. Tratarte con amabilidad no te vuelve indulgente, te vuelve humano. Si te caes, levántate sin reproche. Si fallas, aprende sin castigarte. Así como una flor no florece más rápido porque la presiones, tú tampoco sanarás antes por exigirte. La compasión es permitirte tu propio proceso con paciencia. Cuando combinas atención plena y compasión, surge una transformación natural. La primera te enseña a ver con claridad. La segunda te enseña a sentir con el corazón. Una sin la otra se queda incompleta. Si solo observas sin empatía, te vuelves distante. Si solo sientes sin claridad, te pierdes en las emociones. Pero cuando observas con ternura, entiendes. Y al entender, dejas de luchar. Imagina un día entero practicando estos dos principios. Te despiertas y en lugar de revisar el teléfono, respiras. Saboreas el primer sorbo de café sin prisa. Escuchas a alguien sin planear tu respuesta. Caminas sin correr hacia el siguiente lugar. Y cuando la vida no sale como esperabas, en lugar de reaccionar con frustración, haces una pausa. Observas lo que sientes. Te hablas con amabilidad. Eso es atención plena en acción. Eso es compasión viva. No necesitas cambiar el mundo para sentir paz. Necesitas cambiar la forma en que lo miras. El Buda decía que la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánta paz hay en tu mente. Y esa paz surge cuando estás presente y actúas con bondad. No significa que todo será perfecto, sino que aprenderás a mantenerte sereno incluso en medio del caos. Una mente atenta no evita los problemas, los entiende. Un corazón compasivo no elimina el dolor, lo transforma. El camino budista comienza siempre dentro de uno mismo. Cuando cultivas atención y compasión, las personas a tu alrededor también lo sienten. Tu energía se vuelve más suave, tus palabras más conscientes, tus decisiones más sabias. Porque cuando ves con claridad y actúas con amor, inevitablemente tomas mejores decisiones, incluso en los momentos difíciles. Este es solo el inicio de un recorrido más profundo. Los próximos principios son pilares que, cuando se viven en conjunto, pueden cambiar tu manera de entender la vida. Pero todo comienza aquí, con una respiración consciente y un corazón dispuesto. Recuerda esto. Cada instante es una oportunidad para despertar. No necesitas que tu vida sea diferente para empezar a vivir con sabiduría. Solo necesitas detenerte, observar y sentir. Cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre, el mundo entero cambia de color. Y entonces comprendes que la felicidad no es algo que se persigue afuera, sino algo que se cultiva adentro, momento a momento, respiración tras respiración. Hay algo profundamente liberador en entender que la vida no siempre saldrá como queremos, que los planes pueden cambiar y que las personas también lo hacen. El tercer principio budista nos invita precisamente a eso, al desapego. Pero, cuidado, desapego no es indiferencia. No significa dejar de amar o de interesarnos, sino amar con libertad, sin convertir lo que amamos en una prisión. En la enseñanza del Buda, el sufrimiento surge cuando tratamos de retener lo que, por naturaleza, cambia. Nos aferramos a personas, cosas, momentos o resultados, creyendo que nos pertenecen, y cuando inevitablemente se transforman, sentimos dolor. El desapego nos recuerda que nada es permanente, y que la belleza de la vida está justamente en su transitoriedad. Piensa en una flor. Si intentas arrancarla para tenerla siempre contigo, se marchita en tus manos. Pero si la contemplas y la dejas crecer donde está, su belleza te acompaña sin destruirla. Así son las relaciones, los logros, los sueños. Desapegarse no es abandonar, sino permitir que las cosas sean. Significa actuar con entrega, pero sin esclavizarte al resultado. Buda enseñaba que el sufrimiento nace del deseo ciego, del querer que todo sea como uno imagina.
Cuando entendemos que el cambio es ley de la vida, aprendemos a fluir con más serenidad. Y fluir no es rendirse, es confiar. El desapego nos enseña a disfrutar sin poseer, a amar sin depender, a trabajar sin obsesión. Nos libera de ese peso que arrastramos cuando queremos controlar todo. Porque la verdad es que el control es una ilusión. Ninguno de nosotros puede detener el paso del tiempo, evitar que las personas tomen decisiones distintas o impedir que la vida nos sorprenda. Pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Y ahí entra el cuarto principio: responder con sabiduría. Responder con sabiduría no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar es dejarse llevar por el impulso, por la rabia, el miedo o la frustración. Es como lanzar una piedra al agua sin pensar dónde caerá. En cambio, responder es detenerte un instante, respirar, observar y luego actuar con conciencia. Es elegir la calma en lugar del caos. Buda decía que la ira no se apaga con más ira, sino con comprensión. Y esa frase, aunque suena simple, encierra una de las claves más poderosas para vivir con equilibrio. Cuando alguien te ofende, tu mente querrá devolver el golpe. Pero, si te das un segundo para mirar más allá, verás que muchas veces las personas actúan desde su propio dolor. Comprender eso no significa justificar lo injusto, sino dejar de cargar con el veneno de la rabia. Responder con sabiduría también implica reconocer que no todo merece tu energía. Hay batallas que se ganan cuando eliges no luchar. A veces, la mejor respuesta es el silencio. Otras, una palabra amable. Y en ocasiones, simplemente alejarte. La sabiduría no siempre grita. Muchas veces susurra. Este principio se conecta profundamente con los anteriores. Sin atención plena no puedes ver con claridad, y sin compasión no puedes responder desde el entendimiento. Responder con sabiduría es el resultado de una mente que observa, que no se deja arrastrar por la tormenta emocional del momento. Piénsalo así. Cada situación difícil es una oportunidad para practicar este principio. Alguien te grita, y en lugar de responder con ira, eliges respirar. Alguien te decepciona, y en vez de cerrarte, eliges comprender. Cada pausa consciente te devuelve el poder que habías entregado a tus emociones. Y si lo piensas, responder con sabiduría no es solo algo espiritual, también es profundamente práctico. En la vida diaria, las mejores decisiones suelen venir después de un momento de silencio. Cuando actúas sin pensar, te equivocas. Cuando reaccionas desde el impulso, lastimas. Pero cuando esperas, cuando observas, cuando eliges la serenidad sobre la prisa, todo se acomoda de otra forma. En realidad, este principio podría resumirse así: no respondas desde la emoción que te domina, sino desde la conciencia que te habita, porque al final lo que más pesa no son las situaciones, sino la forma en que las enfrentamos. Hay personas que pasan por lo mismo, y mientras unas se rompen, otras se fortalecen. La diferencia está en cómo responden. Buda enseñó que una mente entrenada en la calma no se sacude con el ruido del mundo. Volviendo al desapego, entender que las cosas cambian nos prepara para responder mejor. Cuando no estás aferrado a que algo deba ser de cierta manera, aceptas con mayor naturalidad lo que llega y lo que se va. La aceptación te da poder, porque te coloca en el presente, no en la resistencia. Ambos principios, el desapego y la respuesta sabia, son como dos alas de un mismo vuelo. Una te enseña a soltar, y la otra a actuar desde la serenidad. Soltar sin sabiduría puede ser indiferencia. Actuar sin desapego puede ser desesperación. Pero cuando ambos se unen, surge algo extraordinario: la libertad interior. Y es que la libertad no llega cuando todo está perfecto, sino cuando puedes mantener la paz incluso en medio del caos. Cuando no dependes de las circunstancias para sentirte en calma. Cuando puedes mirar el cambio, la pérdida o la crítica sin que te arrebaten tu centro. Eso es verdadera madurez espiritual. Practicar el desapego y responder con sabiduría no es cuestión de un día. Es una práctica constante. Requiere observar tus pensamientos,
notar cuándo te aferras, cuándo reaccionas sin pensar, y volver al equilibrio una y otra vez. Al principio cuesta, pero poco a poco tu mente aprende a no saltar al vacío con cada emoción. Empieza a responder, no a reaccionar. Empieza a fluir, no a controlar. Y ahí, justo ahí, es cuando todo empieza a transformarse. Dicen que el conocimiento se aprende, pero la sabiduría se despierta. El quinto principio budista es precisamente ese, la sabiduría interior. No la que se obtiene leyendo libros, ni la que te da un título, sino la que surge del silencio, de observar tu propia mente sin miedo. En los textos antiguos se dice que nadie puede iluminar a otro, solo mostrarle el camino hacia su propia luz. Esa frase resume todo este principio. La sabiduría no está afuera, está dentro de ti, esperando a que la escuches. En la vida moderna, estamos tan acostumbrados a buscar respuestas afuera que olvidamos mirar adentro. Buscamos en las redes, en los demás, en los consejos, en las modas espirituales, sin darnos cuenta de que el maestro más sabio está en el mismo lugar donde nacen tus pensamientos. Pero para escucharlo, necesitas silencio. La sabiduría interior no grita, no discute, no impone. Susurra, como una voz suave detrás del ruido. Esa voz se hace más clara cuando te detienes, cuando meditas, cuando observas tus emociones sin juzgarlas. Es la voz que te dice, no vayas por ahí, o espera un momento, cuando estás a punto de repetir un error. Es esa intuición profunda que te advierte sin palabras, y que tantas veces ignoramos por ir deprisa o por miedo. Buda enseñó que la sabiduría surge del equilibrio entre la experiencia y la reflexión. No basta con vivir mucho, ni con pensar demasiado. Hay personas que acumulan años pero no aprendizaje, y otras que analizan todo pero nunca viven nada. La sabiduría interior aparece cuando vives con conciencia, cuando cada error te enseña algo y cada alegría también. El sabio no es el que no se equivoca, sino el que aprende a no tropezar dos veces con la misma piedra. Despertar la sabiduría interior es aprender a confiar en tu propio discernimiento. Es atreverte a detenerte y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo viene de mi miedo o de mi amor? Porque esa es la diferencia esencial entre actuar desde el ego o desde la conciencia. El miedo siempre busca control, el amor, comprensión, y la sabiduría, al final, es amor con claridad. Muchas personas viven buscando respuestas definitivas, pero el Buda enseñó que no existen respuestas eternas, solo comprensión profunda del momento presente. La sabiduría interior no te promete un camino sin dudas, pero sí te da luz para caminar entre ellas. Te enseña a ver más allá de la superficie, a entender por qué alguien actúa con enojo, por qué algo te duele tanto, por qué insistes en repetir ciertos patrones, no para juzgarte, sino para liberarte. Y cuando esa sabiduría despierta, ocurre algo maravilloso. Empiezas a entender que no necesitas tener siempre razón, ni controlar el futuro, ni ganar cada discusión. Simplemente comprendes. Y la comprensión es una forma superior de paz, porque cuando entiendes, perdonas. Y cuando perdonas, descansas. Pero aún hay un principio más, el que cierra y sostiene a todos los demás. El que convierte la práctica espiritual en algo verdaderamente profundo. El sexto principio, la mente imperturbable. No es una mente fría ni distante, es una mente que ha aprendido a permanecer firme en medio del movimiento, una mente que observa la tormenta sin ser arrastrada por ella. Este principio, en esencia, es la culminación de los anteriores. Sin atención plena, sin compasión, sin desapego, sin sabiduría interior, no podrías alcanzarlo. Porque tener una mente imperturbable no significa no sentir, sino no dejar que tus emociones te gobiernen. La mayoría de las personas vive como hojas al viento. Cualquier crítica, cualquier pérdida, cualquier cambio las sacude. Pero el sabio es como una montaña. El viento puede soplar con fuerza, puede llover,
Puede haber ruido alrededor, pero él permanece. No porque sea insensible, sino porque comprende. La mente imperturbable nace cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, cuando aceptas que la vida traerá tanto soles como tormentas, y decides mantener la calma en ambas. No se trata de resignación, sino de madurez espiritual. Buda decía que no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Esa es la esencia de este principio. Imagina que estás frente a una situación difícil, una discusión, una pérdida, una decepción. Tu mente empieza a moverse rápido. Quiere reaccionar, quiere resolver, quiere escapar. Pero si has cultivado esta práctica, respiras, te detienes, observas lo que sientes, sin negarlo, sin juzgarlo. Y entonces algo cambia. Dejas de ser parte del caos y te conviertes en el observador. Ahí, en ese instante, nace la verdadera libertad. Una mente imperturbable no es una mente sin emociones, sino una mente que entiende que las emociones son como nubes. Vienen, cambian de forma y se van. Tú no eres la nube, eres el cielo que la sostiene, y el cielo nunca se ensucia por las nubes que pasan. Cuando entiendes eso, dejas de tomar todo como algo personal. Dejas de sufrir por las palabras ajenas, por los juicios, por las expectativas. Aprendes a escuchar sin reaccionar, a sentir sin aferrarte, a vivir sin miedo. Y lo más curioso es que cuando alcanzas esa serenidad, no te vuelves pasivo. Al contrario, te vuelves más fuerte, más claro, más compasivo. Porque quien puede mantener la calma en medio del caos puede ver con más nitidez. La mente imperturbable no huye de la vida, la abraza con equilibrio. Buda enseñaba que la calma no se busca, se cultiva. Cada vez que eliges no responder con rabia, cada vez que respiras en lugar de explotar, cada vez que eliges observar antes de juzgar, estás cultivando esa mente. Poco a poco, tus reacciones cambian. Lo que antes te afectaba, ya no te domina. Lo que antes te hería, ya no te destruye. Y no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ahora comprendes que la paz no depende de lo externo, sino de lo que ocurre dentro de ti. Cuando unes estos 6 principios, la atención plena, la compasión, el desapego, la respuesta sabia, la sabiduría interior y la mente imperturbable, descubres que todos conducen a un mismo destino, la libertad. Pero no la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no ser esclavo de tus emociones, de tus deseos, ni del pasado. Esa es la verdadera transformación, no la que se nota en el exterior, sino la que se siente en el alma. El consejo del Buda a Raula sigue vivo porque es simple y real. Antes de actuar, mírate como en un espejo. Observa si lo que vas a hacer genera paz o sufrimiento, y elige siempre el camino que te acerque a la serenidad. A veces será el más difícil, pero será el que te libere. Porque una mente que observa, una mente que pausa, una mente que decide con compasión, es una mente verdaderamente libre. Y cuando tu mente es libre, todo cambia. Ya no necesitas controlar a nadie, ni demostrar nada, ni temer al futuro. Caminas con calma, con presencia, con gratitud. Aprendes a vivir cada instante como si fuera una práctica espiritual, porque lo es. Al final, no se trata de convertirse en alguien diferente, sino en volver a ser lo que siempre fuiste antes de llenarte de miedo, apego y ruido. Un ser consciente capaz de amar sin condiciones y de vivir en paz. Eso es lo que enseñan los 6 principios budistas. No son mandamientos ni reglas rígidas, son faros. Faros que te muestran cómo volver a ti, cómo encontrar la calma en medio del ruido, cómo recordar que la verdadera sabiduría no se busca, se despierta. Así, paso a paso, decisión tras decisión, silencio tras silencio, la vida se vuelve lo que siempre fue, un camino de aprendizaje. Y si hay algo que resume todo esto, quizás sea esto. No busques la calma en el mundo. Conviértete tú en la calma. Si este mensaje resonó contigo,
Recuerda, la sabiduría no se encuentra afuera, se despierta dentro de ti, y si te gustó este video, déjale un like, suscríbete y acompáñanos en el siguiente, porque crecer también es aprender a mirar hacia adentro.